estamos aquí en Así Bien por es. Casa. Regresamos. Ya estamos aquí para hablar en nuestra secuencia conversando con el doctor acerca de aquellas señales que nos podrían indicar sobre un posible consumo de drogas en nuestros familiares, en nuestros hijos, En nuestros amigos, en cualquier persona cercana o cualquier persona con la que tengamos algún contacto, ¿cuáles son las señales o los signos que deberíamos tener en cuenta para alertarnos y poder ayudar a estas personas? Así es, poder hacer algo a tiempo sobre Así todo, es. ¿no? Y vamos a conversar sobre este tema con el doctor Hugo Lozada, que es médico psiquiatra. Hugo, buenos días, bienvenido. Buenos días con ustedes y acá para responder sus interrogantes. Sí, bueno, vamos a hablar sobre las, distintas drogas, pero dentro de aquellas drogas tal vez las de mayor consumo en nuestro país, Las de ¿no? mayor riesgo. Las de mayor riesgo también. Ahora, todas tienen riesgo, ¿verdad? No hay ninguna que sea inocua. Ujú. Todas Hacen daño. hacen daño. ¿Podríamos empezar de repente diferenciando entre legales e ilegales? Claro, ¿No es cierto? O sea, porque hay gente que no considera el cigarro y el alcohol como una droga y sí está en una por ejemplo, en un sector de consumo y de adicción que causan problemas a la larga también, ¿no? claro, y ese es el problema, que a veces pensamos que porque una dicen que es ilegal y la otra legal, una es hace mejor daño que y la otra no. Claro. Exacto. Sí, importante la aclaración, importante Sí, ese me parece punto. el tabaquismo es un problema generalizado, ¿no? El tabaquismo, claro, el tabaquismo, el problema es ya la edad de inicio, se sitúa alrededor de los 7 años. 7 años, Así son es. niños. Así es, y tenemos alrededor de casi 3.600.000 fumadores, de los cuales aproximadamente el 10% estarían dispuestos a dejar de fumar. Ya. Entonces estamos viendo edades de inicio cada vez más tempranas y que se habla, por ejemplo, que a nivel de Lima metropolitana, por ejemplo, entre los adolescentes aproximadamente el 95% ya consumió, digamos, alguna vez en su vida cigarro. Claro. ¿Y el alcohol tiene alguna similitud? Bueno, la edad de inicio de consumo de alcohol se sitúa alrededor de los 12 años. Ya. Y generalmente, pues, lamentablemente, cuando se hacen las estadísticas, también la identifican como una droga que no hace daño entre los escolares. Ese es el otro tema, ¿no? Ahora, y el problema es que se inician consumiendo alcoholes ilegales. O sea, a pesar de que inicio el alcohol es el alcohol ilegal. O sea, ¿cuál es el alcohol ilegal? Le llamamos bamba, ¿no? El que es hecho con alcohol metílico, Claro. que daña a la salud, ¿no? Claro, supuesto. terrible. Claro, y creo que es importante también porque a veces he visto y se menciona mucho el juego de los papás o los tíos o los primos que a los niños le dicen, mira, te invito, mira, y eso es delicado porque le estás incentivando el consumo de algo que puede ser como un juego, pero en realidad es un riesgo que se va a ir procesando durante el crecimiento de este niño y lo va a adquirir como algo normal. Claro, el problema es el doble mensaje que dan los padres. Por ejemplo, dice, mi hijo, si aprende a tomar, que sea conmigo. Exacto. O mi hijo no debe tomar, pero lo mando a comprar el licor. Exacto. O lo mando a comprar los cigarros. Exacto. Entonces ahí Hay viene... un juego de doble sentido ahí. Y también el contexto mediático. El otro día estaba escuchando a un cantante bastante conocido en nuestro medio y que comentó que si quería que su hija se iniciara, quería consumir, por ejemplo, marihuana, él era tan abierto que la podía hacer con él. Y yo quiero pues que de alguna manera a veces estas personas que yo comprendo de que sobre todo tienen un gran impacto mediático, tengan mucho cuidado con sus palabras. Exacto. Porque eso lamentablemente llega a los padres de familia. Que tengan esa forma de pensar es su problema. Exacto. El tema es el que los puedan estar imitando. Ya que hablamos de la marihuana, ¿qué señales podemos observar, por ejemplo, de un consumo de marihuana, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Porque hoy en día hay múltiples recetas, incluso a través del internet, ¿no? En las cuales uno puede leer y fácilmente, disimular, ¿no? Por ejemplo, ojos rojos, ese tipo de cosas, pero a grandes escalas, ¿qué podemos observar del consumo de marihuana? Los cambios conductuales, ¿no? O sea, vemos a este chico que sale un poco eufórico, vemos también que comienza a bajar su rendimiento escolar. El tema más preocupante con ellos es de que
los chicos no la identifican como una droga que hace daño. Y lamentablemente también ahora viene el contexto mediático, es que como lo pueden consumir las personas que tienen cáncer, es porque seguramente no hace daño, así que también yo la consumo. Claro. Ese es el, ¿no? exactamente, o la otra, ¿no? Como el otro, lo que pasa es que ahí vienen los pensamientos justamente controversiales, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, ayuda a mejorar mi memoria, y es falso, no ayuda a mejorar tu memoria. Ayuda en la creatividad también. Ayuda en la creatividad. Los mitos y leyendas urbanas alrededor de la marihuana son esos, ¿no? Que yo lo puedo controlar. Exacto. Yo sé cuánto consumo. Ayuda a mi memoria y desarrolla mi creatividad, ¿no? Me inspira. No solamente eso, me evita la depresión, que es la última que he escuchado, ¿no? ¿Ya? Cuando lo que se ha visto es que la marihuana, al contrario, los cuadros depresivos los ahonda mucho más inclusive. ¿Ya? Entonces estamos viendo ahora a un joven entre los 13, 14 años que comienza a iniciarse en este consumo, cambia sus hábitos de vida, tiende a acostarse, por ejemplo, más tarde, a levantarse, entre comillas, con mucha flojera, no quiere ir al colegio y comienzan a aparecer las amistades que también entre ellos pues comienzan a reforzarse. El tema de la marihuana, que es la entrada a las otras drogas, mucho más fuertes, mucho más potentes. Ahí está el tema, y aproximadamente pues se ha visto que el 25% de lo que inician un consumo se hacen adictos. Es el otro. Ahora, ¿quién es adicto? Ese es un tema, pero uno arriesgarse, ahí viene el problema. Ahora, ¿cómo podemos, digamos, observar las señales en el cuerpo? Por ejemplo, los dedos se pondrán amarillos, como en el caso, por ejemplo, del cigarrillo, tabaco. los ojos se ponen rojos, Más que todo lo de los ojos rojos, porque hay que ver que esta es una droga pues que es estimulante, ¿no? Y el cambio de humor que comienzan a tener estos chicos. Y comienzan también a bajar su rendimiento escolar. No quieren, por ejemplo, estudiar. Comienzan a tener problemas de ese tipo. Se reduce la concentración. Entonces vamos viendo que son chicos que comienzan a hablar cosas y después de un rato, ¿qué te he dicho? Claro. No, comienzan a en vez tener de problemas lagunas mentales, Claro. océanos mentales. Así es. Exacto. Falta de continuidad en las ideas, no hilan las No palabras. Continuamente. Exactamente. Claro, es un problema. Se quedan así como medio Sí. cojinovas. Hay un problema ahí que mencionabas hace un rato, ¿no? Que es digamos, la tendencia a consumir otras drogas que podrían que ser puede peores. abrirte la puerta, ¿no? Entonces empezamos marihuana, después viene cocaína, probablemente sea la pasta, después las pastillas, los ácidos. Éxtasis. Entonces, éxtasis, ¿no? El famoso Claro, éxtasis. Entonces, así es. Y creo que el riesgo también está en la facilidad con la que se puede acceder a eso en la calle, ¿no? Bueno, es cierto, han bajado sus costos, entre comillas, y eso es lo que los hace mucho más al alcance, lamentablemente, de estos chicos, ¿no? Y que los combinan, ¿no? Porque hay el consumo seco y hay el consumo húmedo. El seco es cuando lo hago, por ejemplo, en el caso del alcohol, no consumo solamente alcohol, pero también hay el consumo de alcohol más las otras drogas. Las otras drogas. Combinado. Y eso te debe destruir las neuronas de una manera bien violenta, ¿no? Claro, y bueno, y no solamente las neuronas, sino que tú sabes que también las mismas drogas, así como el alcohol, de alguna manera los combinan con otro tipo de sustancias para lógicamente abaratar sus costos, como por ejemplo es el caso del alcohol informal, ¿no? En el caso del alcohol informal, pues lo combinan, como estamos comentando, ¿no? Es el alcohol metílico, que es el alcohol que se utiliza para pintar carro, para el barniz. O sea, entonces eso lo consume el menor, lógicamente combinado entre comillas con su limón y con para distraer el paladar. Y exactamente con su gaseosa. ¿Cuánto es el costo? Entre 50 céntimos y 4 soles 50 con tu gaseosa. Claro. Terrible. Tenemos Claro. una pregunta del Facebook que me parece interesante. Alfredo escribe y pregunta, ¿mascar coca en altura es dañino? Bueno, es una buena pregunta. Nosotros tenemos ahí los contextos también culturales, de alguna manera. Bueno, indudablemente que, ¿por qué chachan la coca? Pues lógicamente lo hacen porque la coca, uno de los efectos que tiene es que reduce El mal de altura, ¿no? apetito. Ah, el mal de altura también, ¿verdad? Exactamente, pero básicamente yo me imagino que es por eso, porque reduce el apetito. El problema es que esto está asociado lógicamente a problemas de malnutrición, sobre todo en esta población cultural, bueno, y el daño dentario que se produce, ¿no? Claro, pero no necesariamente... Pero no te afecta como una droga. Bueno,
afecta también, pero de alguna manera no es una droga pues procesada, están chachando de alguna manera la hoja de coca que directamente, no tiene pero sí ningún tiene químico, que es lo que generalmente... Pero sí tiene lógicamente daño a la larga. Creo, ¿no? Sí. De repente menor, pero sí también tiene daño de alguna manera, ¿no? Claro. Nos pregunta Patti, tengo un hijo adolescente, ¿cómo abarcar el tema de las drogas? ¿Cómo explicárselo? ¿Cómo advertirlo también? ¿No? La mejor manera es explicándole. Ahora en el Internet existe realmente hasta videos didácticos para trabajar con los adolescentes. Entonces, una de las cosas es informarlo y traer con fuentes confiables, o sea, qué produce cada droga y de alguna manera estos impactos, cómo van a traducirse de alguna manera en el desempeño que este chico puede tener en la vida. Claro. Que al final va a ser su decisión, pero el único que se va a dañar es él. Poner mucha conciencia, digamos, al respecto y estar sobre todo en esa dimensión. ¿Sabes qué? Cuando los padres comiencen a hablar con los chicos, por favor, estén al tanto de los Facebook de sus hijos. Sí, es ahí, por ejemplo, que ya que todos están hablando de la detección temprana, ahí está. Hay esas conversaciones un poco especiales que se establecen con otros muchachos y nosotros debemos estar al tanto que están conversando, porque es ahí donde se distorsiona la información con respecto a las drogas. Ahí viene el tema, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando, pero tenemos que hacer un breve corte y vamos al centro de noticias, que tenemos información importante para ustedes. Así es, muchísimas gracias, Oscar Ceci. Nos vamos rápidamente a un avance informativo. Les contamos pues que esta mañana el presidente del... Gracias. Muchas gracias, Jennifer. Gracias, Jennifer. Aquí continuamos. Continuamos, entonces... Acerca de los signos y señales, ¿verdad? Para reconocer cuando alguien esté en consumo de drogas, en este caso, ilegales, ¿no? Ilegales. Estábamos viendo que había que estar atentos un poco al contexto en el que está nuestro hijo, la persona que nos interesa, porque podría verse afectado por las relaciones, las amistades, los comentarios, el Facebook, el Twitter y todas estas redes donde normalmente se comunican y de repente se ponen de acuerdo para verse, para ver qué hacen. Ahí podría haber alguna señal también. Claro, indudablemente. Eso es por eso que los padres actualmente, en primer lugar, hay una cosa que resaltar. Los padres nunca vamos a ser amigos de los hijos. El rol se tiene que mantener. Lo que vamos a darle es confianza a los hijos. Entonces, en esa situación, lo que los padres tenemos que es que conversar bastante con ellos, buscar compartir con ellos, pero ya no en un esquema directivo o de constante crítica. El adolescente de ahora, bueno, aunque dicen que fue el de siempre, no tolera la crítica. Entonces lo que nosotros tenemos es con ellos que conversar, tratando de buscar la horizontalidad en la conversación, entrar en base a preguntas: ¿cómo te sientes? ¿Cómo crees que te ve en la vida? ¿Qué crees que estás haciendo bien? ¿Qué crees que no estás haciendo tan bien? Tratando de buscar esa dimensión en la comunicación. Rápidamente, antes de terminar el bloque, a mí me llama la atención, ¿sabes qué? Aquellas drogas de las que poco se habla, drogas que son poco conocidas, por ejemplo, bueno, en este caso las pastillas de éxtasis, ¿no? De repente el crack, del cual se estaba hablando también hace poco tiempo. ¿Cómo podemos identificar, ¿no?, a nuestros hijos de repente después de regresar de una fiesta, ¿no?, qué digamos, signos podrían demostrar que ha estado consumiendo este tipo de drogas? Claro, estos ya son derivados de las metanfetaminas. Entonces ya nosotros tenemos que comenzar, ya son, en primer lugar, ya son situaciones mayores. No solamente está el tema que tenemos a una persona que comienza a dejar, por ejemplo, que no quiere ya estudiar, lo vemos realmente con conductas psicopáticas o rasgos psicopáticas, llamémosle así, que ya, por ejemplo, podría comenzar a robar dentro de la casa por comprar, digamos, este tipo de drogas. Vemos a un adolescente cansado, poco motivado, no quiere conversar,